Vamos a la solución del problema número 37 de la práctica, que nos pide hallar la tensión B sub 0 en esta rama y las corrientes de rama. ¿Sí? Vamos por pasos. Primero hallamos la tensión B sub 0 y luego las corrientes de rama. Ok. Nos habla de caída de tensión, porque eso es una caída de tensión. Cuando hablamos de caída de tensión en un elemento pasivo, al ser una resistencia, directamente hablamos de una corriente. ¿Sí? Ante la presencia de una caída de tensión existe una corriente que circula. ¿Sí? Y sabemos que la corriente circula del potencial mayor a potencial menor. Por lo tanto va a tener este sentido. Una corriente que yo le voy a llamar I sub 0. ¿Sí? Ok. Esta corriente sub 0, al ser una corriente de rama, está relacionada con las dos mallas que tenemos en el circuito. ¿Sí? Bueno, cabe recalcar que las mallas que yo me he dado tienen el mismo sentido, el sentido horario, para mayor facilidad del problema. Ahora bien, la corriente de rama I sub 0, al estar netamente entre dos ramas, entre dos mallas, la malla 2 y la malla 3, obviamente va a tener una ecuación, ¿sí? Por esta rama, la corriente I sub 2 va de arriba hacia abajo, el mismo sentido que I sub 0, y la corriente de malla sub 3 va de abajo hacia arriba, el sentido contrario a I sub 0. Por lo tanto, yo obtengo la ecuación I sub 0 es igual a I sub 2 menos I sub 3, ecuación alfa. Y voy a la caída de tensión, por eso he obtenido la corriente sub 0. La caída de tensión por la ley de Ohm es B es igual a I por R, por lo tanto B sub 0 va a ser igual a I sub 0 por la resistencia por la que circula dicha corriente, 60 ohmios, 60, la ecuación beta. ¿Sí? Bueno, vamos a proceder a resolver el sistema matricial. Las variables, las corrientes de malla, I1, I2, I3. Vamos a la matriz de impedancias. Impedancia propia de la malla 1, 40, 14, 20, 10, 84. Copedancia 1, 2, menos 14. Copedancia 1, 3, menos 20. Impedancia propia de la malla 2, 24 más 60 más 14, 98. Copedancia 2, 3, menos 60. Impedancia propia de la malla 3, 60, 120 y 20, 200. Vamos al vector columna de voltajes. En la malla 1 tenemos fuentes de voltaje, sí tenemos 750 voltios, positivo. En la malla 2 no tenemos fuente y en la malla 3 tampoco. Cabe recalcar, bueno, y he visto este error en varios semestres, que al analizar el vector de voltajes, cuando ven la presencia de una caída de tensión, algunos le ponen B sub 0, ¿sí? No, es caída de tensión, no es una fuente. Es importante que tengan en mente la diferencia que existe entre una fuente que proporciona, que suministra potencia, y una carga que consume potencia, ¿sí? No puede generar voltaje, no nos puede entregar voltaje, ¿sí? Cabe recalcar ese aspecto. Bueno, resolviendo este sistema matricial, yo voy a obtener las corrientes de malla directamente. I1 va a ser igual a 9,740 amperios. I2 va a ser 2,435 amperios. I3 va a ser igual a 1,705 amperios. ¿Sí? Bueno, ya hemos tenido las tres corrientes de malla. Inmediatamente voy a reemplazar en la ecuación alfa. En alfa digo que I sub 0 va a ser igual a I sub 2 menos I sub 3. Haciendo directamente me da una respuesta de 0,73 amperios. Y reemplazo en beta, porque es lo que nos pide el problema. Beta es la ecuación que define la caída de tensión B sub 0. B sub 0 va a ser igual a I sub 0, 0,73 por 60, lo que nos da un resultado directo de 43,8 voltios. Es la respuesta que buscábamos para el problema, ¿sí? Ahora vamos a las corrientes de rama, que también nos pide el problema. Corrientes de rama. Bueno, las corrientes de rama, inicialmente, una rama es aquel elemento de circuito que une dos nodos.
Cuando hablamos de nodos, en el circuito no tenemos nodos, nos vamos a dar los nodos, ¿sí? Este que es el nodo A, este que es el nodo B, este que es el nodo C y este que es el nodo D, ¿sí? Listo. Cabe recalcar que si yo tengo por notación una corriente de rama 1,2, esto implica que va del nodo 1 al nodo 2, o sea, en dirección desde el nodo 1 hasta el nodo 2, ¿sí? Ok, vamos con la corriente entre los nodos A y D, ¿sí? Sería esta rama, ¿verdad? Y por esta rama solo circula la corriente I1 y está en sentido horario, por lo tanto está yendo sigue ese camino, de hasta A, por lo tanto va a ser I de A. I de A va a ser igual a la corriente de malla 1 y a su vez es igual a 9,740 amperios. Vamos con los nodos A y C, ¿sí? Por esta rama circulan las corrientes de malla I1 y 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál corriente es mayor entre I1 e I2? Obviamente I1 es mayor, por lo tanto I1 es la que manda. Es decir, que la corriente de rama, esta corriente que circula por esta rama, va a tener el mismo sentido que I1, porque I1 es mayor que I2, ¿sí? Y al tener el mismo sentido de I1, digo, I1 circula de A a C, por lo tanto va a ser corriente de rama AC, es igual a I1 menos I2. Calculando directamente nos da 7,305 amperios. Vamos con los nodos A y B. Por esta rama solo circula la corriente de malla 2, ¿sí? En sentido horario, por lo tanto está yendo de A hacia B, por lo tanto va a ser I a B. Va a ser igual a la corriente de malla 2 y a su vez es igual a 2,435 amperios. Vamos con los nodos B y D. Lo mismo, solo la corriente de malla I3 circula por esta rama. Por lo tanto, como está en sentido horario, va así, ¿no ve? Este sentido, de B hacia D. Por lo tanto, va a ser I, BD, que es igual a la corriente de malla 3 y es igual a 1,705 amperios. Bueno, vamos con los nodos B y C. Perdón, B y C. ¿Sí? Y básicamente es la corriente que vemos allá hace rato, ¿verdad? I sub 0. Desde B hasta C, por lo tanto va a ser IBC. Es igual a I sub 0 y esto es igual a 0,73 amperios. Y por último nos queda analizar los nodos C y D, ¿sí? Por esta rama circulan las corrientes de malla I1 y 3. ¿Cuál es mayor entre ambos? I1, por lo tanto I1 es la que va a tener, es la que va a prevalecer en el sentido, ¿sí? Por lo tanto la corriente de rama va a tener el sentido de I1. I1 circula en sentido horario, por lo tanto va a ser así, ¿verdad? Va de C hacia D, por lo tanto va a ser ICD igual a I1 menos I3. I1 menos I3, lo que nos da una respuesta de 8,035 amperios. Ya no hay ninguna rama que analizar, hemos analizado todas las ramas, por lo tanto hemos llegado a la solución del problema número 37. Todo esto sería la respuesta a nuestro problema número 37. Bueno, incluyendo este valor de voltaje.